Voy a leer el libro de los Hechos, el capítulo número 7. Hechos, capítulo 7, versículos 57 al 60. La Biblia dice allí de la siguiente manera. Hechos, capítulo 7, versículos 57 al 60, dice así. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y habiendo dicho esto, murió. Dos vidas, dos servicios, un mismo destino. Dos vidas, dos servicios, un mismo destino. Permítanme señalar a modo de introducción algunos conceptos para saber exactamente hacia dónde vamos con esta revelación. Definitivamente algo muy especial, algo muy significativo sucede habitualmente en la vida. Me estoy refiriendo más precisamente a esos momentos estratégicos en la vida en que se producen los famosos encuentros. Y si usted tiene años de evangelio, no estamos hablando de encuentros de células y cosas por el estilo, sino los encuentros, y para mí son altamente significativos cuando se da entre personas que se quieren, que se aman, que se extrañan. Habitualmente uno de los regalos que me concede haber viajado tanto es ser testigo silencioso de miles y de miles y de variados miles de encuentros en distintas estaciones, en distintos aeropuertos, y ciertamente uno puede quedarse un rato observando las reacciones, los gestos, el rictus de los que llegan, la reacción de los que los esperan, y ese abrazo interminable y esos besos que no se acaban y esas cosas que se dicen al oído. Las imagino porque definitivamente es lo que a mí me sucede cuando me reencuentro con mi esposa, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Definitivamente los encuentros tienen eso, que son emocionalmente saludables, necesarios, positivos. Pero hay otra clase de encuentros y tiene que ver precisamente con otro momento en la vida, quizás momento un tanto antagónico, momento un tanto diferente por los personajes que están involucrados. La vida nos regala muchos de estos, donde se encuentran el alto y el bajo, donde aparece el poderoso y el débil, el encuentro entre el rico y un pobre, el encuentro entre uno bueno y uno malo. Ciertamente son encuentros, pero para todos los casos creo y me parece que finalmente uno terminará identificándose con uno de los dos, defendiendo a uno, defenestrando al otro, acusando a uno, identificándose y defendiendo al otro. Siempre nos vamos a encontrar con esos encuentros estratégicos, yo le llamo antagónicos, que de alguna manera presentan en sí mismo una especie de conflicto en potencia o un conflicto que ya está sucediendo. Lo que está claro es que siempre hay como flotando en el aire una especie de demanda, y es finalmente no solo identificarme con uno de ellos, sino hasta decir que yo soy uno u otro de esos dos. Porque al fin y al cabo, como todas las cosas en la vida, uno finalmente se ve en la obligación inevitablemente de tomar una posición. Digan posición. Nos guste o no nos guste en la vida, siempre hemos de tomar una posición.
y toda posición es el resultado de una decisión previa. Tal es así que el libro de Apocalipsis señala y dice en un mensaje de crítica a una de las iglesias, la Odisea, se le plantea a la iglesia que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras o frío o caliente, pero como eres tibio, el resultado es: te vomitaré de mi boca. Fuerte el texto, si los hay, claro que sí. Pero lo que reclama la Escritura es que yo no puedo jugar a dos puntas, no puedo jugar a dos aguas o estar entre dos aguas. Soy frío o soy caliente, soy bueno o soy malo, pero no puedo ser ambas cosas a la vez. Entonces, cuando uno empieza a pensar en eso, se da cuenta precisamente que la Biblia está plagada de este tipo de historias, testimonios y, si se quiere, de mensajes, donde no solo aparece el evento, los personajes, sino que finalmente hay que tomar una posición, hay que tomar una decisión. Hace ya mucho tiempo que decidí no ir a la Biblia a leer un versículo, sino que me he decidido, y si gusta se lo regalo como estrategia para entender mejor la Biblia, he decidido, en vez de ir a un versículo, he decidido hacer un viaje por el contexto inmediato donde está incluido ese versículo. Y realmente es una cosa aleccionadora, y el resultado no puede ser menos que bendición. Porque una cosa es pararse frente a una persona en un momento de su vida, y otra cosa es pagar el precio de conocer la vida de esa persona y de alguna forma entonces entender por qué está haciendo lo que hace, viviendo lo que vive, diciendo lo que dice en ese momento de su vida. A ver, cuando una dama se sintió frustrada, decepcionada o engañada por el amor de su vida y termina diciendo: finalmente todos los hombres son iguales. Cuando uno escucha ese tipo de expresiones, uno sabe que no todos son iguales. Digan amén, por el amor de Dios. Bien, entonces, no todos son iguales. Pero ¿por qué dice todos son iguales? Porque hubo un momento en su vida que algo le ocurrió con un hombre, y concluye, en todo caso erróneamente, pero comprensivamente, en eso que ella acaba de decir. Así que una cosa es acercarme a alguien y conocer un momento de su vida, y otra cosa es acercarme a alguien para conocer por lo menos los últimos años de su vida, que de alguna forma le llevan a decir lo que dice o hacer lo que dicen. Pequeño sugerencia, no sé si califico para decir consejo, pero no vayas a la Biblia a leer un versículo. Vaya en un viaje de conocimiento de por lo menos los últimos capítulos hacia atrás, para entender por qué entonces estamos leyendo lo que estamos leyendo en ese versículo. Acabo de leer 3 versículos de este capítulo donde se relata un evento dramático, injusto, sangriento, en Hechos capítulo 7, que tiene como protagonista principal a Esteban, y como suceso principal su muerte por lapidación. Ahora, si yo no solo me quedo con esos versículos, sino que voy hasta por lo menos el capítulo 1 del libro de los Hechos y hago ese viaje hasta el capítulo 7, me voy a encontrar con una serie de informaciones que le van a dar sentido a esto que yo acabo de leer, y que a los fines de la predicación de esta mañana lo estoy utilizando como mi base escritural para desarrollar estos pensamientos. Así que en esta especie de corto viaje, no lo vas a leer ahora ni lo vamos a leer ahora, pero le hago esa especie de recordatorio. Es un corto viaje desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, y uno se da cuenta de una serie de sucesos y eventos a lo largo de esos capítulos que son coronados con el encuentro entre dos hombres. Que de hecho esa porción escritural finaliza con el encuentro dramático, estratégico de dos hombres. Uno es Esteban, otro es Saulo, y ese encuentro es un relato
definitivamente apasionante, inspirador, único, con el cual finaliza por lo menos esa porción escritural. Solo recordando podemos decir que por un lado tenemos a la iglesia de Jesucristo naciente, que está embarcada en un crecimiento fenomenal, que está siendo protagonista de una serie de sucesos, uno más maravilloso, dramático, milagroso que otro. Tenemos desde el capítulo 1 hasta el 7 que leí esta desgracia de la muerte de Esteban. Tenemos a una iglesia que crece incansablemente, sirve y sirve. Si usted va haciendo ese viaje, te encontrarás que la venida del Espíritu Santo, en la famosa llegada del Espíritu en fiesta de Pentecostés, desata entonces un avivamiento sin precedentes. Tal es así que con una sola prédica se convierten en un día 3,000 personas. A veces necesitamos hasta 3,000 días para convertir, o 3,000 años para convertir a uno. En un día 3,000 personas se convierten a Jesucristo. Toda la información previa al capítulo 7 dice que la iglesia naciente perseveraban en el templo. Un cojo había sido sanado de una manera increíble, al punto de que el concilio de la religión organizada de su tiempo se levanta en contra de todo esto y comienza a perseguir a la iglesia, solo para descubrir que mientras más perseguían a la iglesia, menos podían callar a la iglesia. Mientras más asustaban a la iglesia, más se reunían entre ellos, al punto que la Biblia dice que tenían todas las cosas en común. Aún también se menciona un evento raro, misterioso, extraño, pero de pronto un tal Ananías y Zafira, en medio de todo este movimiento, pierden la vida por haber mentido. Por mentir perdieron la vida y lo sacaron del templo con las patas para adelante, literal. Ahora me pongo a pensar, si por mentir alguien en el templo moriría, ¿cuántos de nosotros quedaríamos? Llegado el caso. Entonces, pero eso se relata antes del capítulo 7. Y según el capítulo 5, versículo 42, la iglesia naciente no cesaba, no se cansaba de dos cosas: de predicar y de enseñar. Predican, enseñan, no se cansan, milagros, conversiones. Nada haría suponer que pudiera suceder algo fatal en las próximas semanas que de alguna forma pretendiera ponerle un corte a este fenomenal crecimiento de la iglesia. Porque era tal el crecimiento, era tal las demandas que imponía el crecimiento propiamente dicho, que empezaron a darse cuenta, a razonar entre los líderes y a concluir entre los líderes: esto no para de crecer, no podemos nosotros administrar semejante crecimiento, vamos a tener que delegar. Por eso aparece en la escritura de que ellos se ven en la necesidad de elegir, en virtud de ciertas condiciones pías, espirituales, de carácter, de experiencia, a 7 colaboradores que les ayuden a cubrir las necesidades de semejante crecimiento. El capítulo 6, versículo 5 da los nombres de los famosos 7 diáconos o los 7 servidores o colaboradores: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, ¿qué nombre? Timón, Parmenas y Nicolás. O sea, el crecimiento hizo que delegaran y eligieran nuevos colaboradores. Eligen a estos 7. Lo que tengo acá es que nadie suponía que días después uno de esos 7 estaría frente a otro hombre que, a diferencia de ellos, buscaba todas las formas posibles para destruir a la iglesia.
la iglesia se organizaba para de todas formas seguir creciendo, delegar en un liderazgo que ayude a mantener y hasta más todavía profundizar el crecimiento. Pero mientras esta realidad se iba dando de crecimiento y multiplicación, había otra realidad paralela, porque había otro hombre que estaba haciendo lo imposible para destruir el crecimiento de esa iglesia. Así que mientras unos trabajan por el crecimiento de la iglesia, otros trabajan para detener el crecimiento de la iglesia. ¿Están aquí? Entonces, mientras unos sí, otros no. Y me doy cuenta que uno siempre va a ver esta clase de encuentros en la vida. Y siempre te encontrarás con este tipo de encuentros, incluida en nuestra experiencia de fe. Cuando uno quiere venir, hay otro que le dice que no vayas. Cuando uno dice quiero ir a una célula, hay otro que le dice yo ya fui a uno y no me gusta. Siempre uno se encuentra con estas dos realidades, o con estos dos enfrentamientos, o estos dos encuentros. Lo que tengo sí está claro es que todo era demasiado bueno en esos días como para pensar que de pronto lo bueno se transformaría en persecución y en muerte. Si tengo su atención, entremos ahora de lleno al texto, porque son 7 los colaboradores, pero por una decisión del autor sagrado, Lucas, el autor del libro de los Hechos, inspirado por el Espíritu, ahora va a abandonar esa práctica de la lectura global y se va a enfocar en una persona, en este caso en Esteban. De hecho, por primera vez aparece el nombre de Esteban en la escritura, y de ahí en más, en parte del capítulo 6, en todo el capítulo 7 y en parte del capítulo 8 será dedicada toda esa prosa solamente para Esteban. Y necesito primero tratar de entender al primer personaje del encuentro de estos dos hombres. Esteban vivía para darle vida en el nombre de Jesús a quien se le cruzara en el camino. Esteban servía a Dios aún a riesgo de morir por servir a Dios. Ya me he referido a él en otros sermones o en otras prédicas en las últimas semanas. Y de hecho, porque parte de mis devocionales están en el libro de los Hechos, acompañando lo que la pastora nos escribe. Y lo que tenemos es que Esteban, justamente designado, es reconocido como el primer mártir de la iglesia. Claramente un modelo de servicio incondicional al Señor. Un servicio que no pone días, que no pone horas, que no pone complicaciones. Él dice quiero servir y eso lo haré, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Tan importante y de hecho significativa es la figura de Esteban, que la Biblia ocupa en varios pasajes de ella, por lo menos del capítulo del 6 y el 7 del libro de los Hechos, para darnos una especie de radiografía, descripción que intenta decirnos quién es este hombre. Capítulo 6, versículo 3 del libro de los Hechos, se dice de Esteban que era de buen testimonio. 2, que estaba lleno del Espíritu, y 3, lleno de sabiduría. En los años de cristiano evangélico he escuchado algo que es una práctica y es famosa entre nosotros, y a veces suena hasta risueño, ¿verdad? El famoso buen testimonio. Hay que cuidar el testimonio. Esto significa que yo debo tener cuidado en cuál es mi conducta ética, moral, pública. Esto refiere a lo que dirán otro de mí. En el caso del buen testimonio no es yo tengo buen testimonio, no. Lo correcto es que otro diga cuál es la opinión que tiene de mí. Y en este caso se le permite a la ciudad, a la población hablar de Esteban, y todas las referencias hacia su carácter público, ético, moral eran perfectas.
no había problema con ellos. El hombre tenía un buen testimonio en sus negocios, su matrimonio sí lo tenía, su familia, su casa, la verdulería, una buena opinión acerca de su persona. Y esto de alguna forma resulta por dos cosas. Uno, estaba lleno del Espíritu Santo. Y dos, lleno de sabiduría. Inteligencia es almacenar conocimiento. Sabiduría es saber cómo aplicar lo que uno conoce en los distintos momentos de la vida. El hombre estaba lleno del Espíritu, lleno de sabiduría. Versículo 5, capítulo 6, dice que no solo era buen testimonio, lleno del Espíritu y de sabiduría, sino que estaba lleno de fe. Lleno de fe. No tenía fe, estaba lleno de fe, que es diferente. Y de hecho, en la propuesta del autor logra, por lo menos en mí, entender que no es que tenía algo de fe, estaba repleto de fe. El versículo 8 del capítulo 6 sigue hablando de cosas con las que estaba lleno. Ahora habla de gracia y de poder. Gracia y poder. Gracia no es que era gracioso. Gracia es que caía bien en su forma de ser, proceder, hablar, discutir, en los antagonismos, en las discusiones. Tenía una gracia especial, caía bien, su testimonio era aceptado, su opinión era requerida. Y de hecho, lleno de poder, tan lleno de poder estaba, que la Biblia dice que hacía grandes prodigios y grandes señales. No relata qué tipo de milagros llevó a cabo, pero sí menciona, y esto es sí y amén, de que producto de todo lo que él era y de todo lo que estaba lleno, producía grandes milagros, grandes portentos, grandes sabidurías, grandes señales. El versículo 10 nos va acercando más hacia la cosa medular del asunto. No podían resistir la sabiduría con la que predicaba y al espíritu que lo usaba. Cuando él comienza a ser usado por el Señor, lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno de poder, Dios lo usa haciendo milagros y demás, se levantaron los opositores y comenzaron a discutirle a él y a plantearle a él acerca de la ilegitimidad de lo que él estaba haciendo. Y él lo que hacía con la gracia que el Señor le dio y con la sabiduría que él tenía, predicaba de tal modo que aunque costara reconocerlo, no podían como rechazar la habilidad con la que hablaba, la argumentación que presentaba y al Espíritu Santo que lo poseía y que lo usaba. No podían resistir, otra traducción, no podían discutir. Aunque mal me pese, tengo que reconocer tal cosa. ¿Bien? ¿Cuántos saben de esto? Que usted hubiera deseado que el tipo no tuviera razón, pero te lo dijo de tal forma, lo argumentó de tal manera, lo hizo con tanta sabiduría que hasta casi me convierto con él. O sea, no puedo resistir el espíritu y la habilidad, la sabiduría. El hombre tiene razón, no se podía resistir. De hecho, esto es una especie de prólogo que va preparando a otra cosa. Si yo no puedo resistir y debo reconocer que el tipo tiene razón, pero así todo no me gusta, complica mis negocios, complica mis objetivos, complica mis propias cosas, se va aproximando la idea de hacer algo con ese tipo, perdón por la expresión tipo. O sea, si es indiscutible lo que él es, lo que él hace, cómo él lo presenta, entonces está bien, lo reconozco, pero no me gusta. Sigo pensando que yo de mil amores preferiría que no esté. De alguna manera, algunos empiezan a pensar, ¿y qué le parece si matamos al perro para que se acabe la rabia? Así que se empieza como a pergeñar esta idea. Capítulo 7, versículos 2 al 53. Es larga la porción bíblica, pero en ese capítulo se lo presenta a Esteban ahora predicando un sermón. ¿Cuándo predicó el sermón? Cuando ya había llegado al sumum de la experiencia, el hecho de que tiene razón pero no te soportamos.
Entonces, en su defensa, de hecho, la pregunta solamente es acerca de ¿por qué estás haciendo esto? Y en vez de contestar en un solo versículo, utiliza un montón de versículos de la Biblia respondiendo con un sermón, respondiendo con un mensaje. Yo no sé si usted lo ha visto antes, pero estoy tratando de entusiasmarte para que lo veas, porque este hombre predica uno de los mejores mensajes de toda la Biblia. Si se quiere, hasta está por encima del discurso de Josué cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, con el famoso yo no sé qué ustedes harán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Inclusive está a la altura del famoso discurso entregado por el apóstol Pedro cuando discutían contra él acerca de la veracidad de la experiencia legítima o no, luego o pos de Pentecostés. A mí que supongo que será porque me gustan los escritos y me gusta leer lo que piensa la gente en términos de pensamiento serio. No es un pensamiento facebookiano que tiene más de irresponsabilidad y cobardía que de argumentaciones propiamente dichas. Este hombre se para frente ante sus enemigos, sus opositores, y presenta lo que yo creo es una joya homilética, cargado del uso de unos elementos de la historia envidiable. De hecho, los que más o menos amamos este tipo de cosas, ubicamos el sermón de Esteban en la categoría o variante de apologética. El hombre no se defiende diciendo andate al infierno, no. El hombre se defiende argumentando, demostrando que no es un idiota de fin de semana, demostrando que no es un argumentador evangélico sin raíces, light, sino de que el hombre sabe quién es, sabe lo que cree y sabe cómo presentar lo que cree. De hecho, es tan fuerte su mensaje que todo su sermón fue solo para concluir en dos cosas. Número uno, ustedes que me escuchan, y número dos, los padres de ustedes han resistido al Espíritu Santo históricamente. Si yo viajaba en el túnel del tiempo, me acercaba a Esteban después del sermón y todos los problemas que le trajo, le habría dicho al Esteban: hey, Steve, le hubieras dicho estas dos cosas y punto. Ustedes resisten al Espíritu, ustedes, y lo aprendieron de sus padres, a resistir la obra del Espíritu. Eso es todo lo que él debería haber hecho. Pero para decirle solamente estas dos cosas, desarrolló un sermón, un paseo por la historia, una de eventos históricos, proféticos. Mis respetos, Esteban, cuando esté en el cielo te aplaudo 100 años. ¡Qué mensaje! Todo para decirle, ustedes resisten al Espíritu y los padres de ustedes también lo resistieron. Estoy tentado de abrir paréntesis y entrarme en estas dos expresiones. Cederé a la tentación. Una cosa es lo que yo como padre, madre le enseño a mis hijos, y otra cosa es lo que mis hijos harán con lo que les fue enseñado. De hecho, es tan duro lo que él dijo que yo no quisiera que mañana un predicador se levante y me diga: usted resistió al Espíritu, por eso sus hijos resisten al Espíritu. O más bajo todavía, usted no venía nunca a la iglesia, por eso sus hijos no vienen a la iglesia. Y venir a la iglesia es el ABC, si es que es la A de un compromiso con la fe. Entonces, yo quisiera que jamás nada ni nadie se levante para decirme que yo no hice lo que tenía que hacer con mis generaciones, de modo que el resultado sea algo que ahora Dios condena. Esteban les dijo: yo sé quiénes son ustedes. Ustedes son rebeldes. ¿Qué? Sí, pero no es culpa de ustedes. Los viejos de ustedes le enseñaron la rebeldía, a no amar las cosas del Espíritu Santo. Sea fino, sea diplomático, diciéndolo en inglés con algo de coreano y un poco de español, como para amenizar lo que estaba diciendo. Lo cierto es que lo que estaba diciendo era duro. Necesitamos convertirnos ¿en qué? En derivadores de nuestras creencias en nuestras generaciones futuras. Si ellos no hacen lo que tienen que hacer, no es problema ya de los viejos.
sino decisiones personales de nuestros hijos. Cierro paréntesis y vuelvo al texto. Entonces, Esteban proclama un mensaje que parece ser que le costó la vida. Ahora, con todo esto, lo que menos cree uno, por lo menos yo, es que Esteban sea un criminal. Un hombre lleno del Espíritu, lleno de fe, lleno de poder, un predicador, un escritor, una prosa increíble, una manera de argumentar envidiable, inspiradora, una pasión, una entrega, un dar su vida para que otros tengan vida. Cuando veo todo esto, lo que menos pienso es que Esteban sea un criminal y que por ser quien es, estuviera cometiendo alguna clase de delito, por lo cual debiera ser condenado a morir por lapidación. Sin embargo, el capítulo 7 del 55 al 66 dice que como reacción a todo esto, lo detienen. Y cuando lo detienen, no solo que hacen la típica de buscar testigos mentirosos, decir lo que no se debe decir. De eso aprendí esto en la vida. Alguna vez alguien dijo: no hables de mí, habla conmigo. Y yo le copié esa frase y la incorporé a mi vida hace muchos años. ¿Por qué? Porque uno se mueve en un contexto donde se está diciendo que fulano de tal dijo, todo el mundo lo dice. Tres clásicas expresiones que lo único que hacen es ocultar la cobardía en términos hasta de cierta espiritualidad. Y esto es lo que pasa con Esteban. Al hombre, ¿cómo hago para matarlo? ¿Cómo hacemos para matar el perro y con él la rabia? De hecho, no podemos hacer nada con él porque el tipo es bueno. Porque es buena gente, porque no se mata a la gente por el delito de ser bueno. Entonces contratan mentirosos, arman toda una especie de puesta en escena rápida, corta, y lo que tienen es que finalmente es juzgado y condenado en el acto. Lo sacan de la ciudad al lugar donde ellos clásicamente apedreaban a aquellos que eran reos o delincuentes. Y mi Biblia dice que el hombre muere clamando al Señor que no tome en cuenta este pecado de la multitud. Y este es Esteban. Menos mal que no era yo el que estaba muriendo, porque por lo menos digo: pará. Y argentino: pará, loco. ¿Pero qué te hice? ¿Pero por qué me estás golpeando? ¿Por qué me estás apedreando? Sin embargo, Esteban, cuando está de rodillas muriendo, mira al cielo, ve al Señor sentado en el trono al lado, y luego, como si ya no fuera suficiente su gesto, clama al Señor y le dice: Señor, no le tomes en cuenta el pecado a esta gente. Diga: menos mal que Esteban no era yo. Porque, mano en el corazón, seamos brutalmente honestos. Bien, hay que ser especial para pedir a Dios, no por alguien que me pisó el pie, sino pedirle a Dios a alguien que me va a quitar la vida en los próximos 3 minutos, que no le tome en cuenta ese pecado. Íbamos en un aeropuerto con la pastora, camino a tomar un vuelo, y viene detrás mío una pasajera desubicada, perdida, vieja, que anda sin darse cuenta que va con su carrito llevando sus maletas, y me pega acá en el tobillo. ¿A cuántos le han pegado en el tobillo así? Que cuando yo me doy vuelta y ella me dice: excuse me, ¿qué excuse me? Le digo, ¿sí o no? Que le parece: papi, calmate. No, estoy calmado, ¿qué excuse me? Y se fue pancha por su casa. O sea, pues acá en el... como duele eso. Y esto, hasta en inglés hablé. Que excuse me, que ni excuse me. Que sorry, que perdón, que no. Me dolió, le digo a ella, es que me dolió. Ahora, usted, pastor, hombre de Dios, internacional, galáctico, todo lo que usted quiera, a mí me costó: Señor, perdona el pecado. Nada más cruel que morir lapidado. De hecho, me pongo a pensar en ese texto y digo:
¿Cómo pueden dormir tranquilos aquellos que destrozaron el rostro, la vida y los huesos de alguien con sus piedras? Esteban solo sabía de dar vida con sus dones y su ministerio. Este hombre fue usado con altísima efectividad en lo que era su ministerio. Lo mío es predicar, lo mío son milagros, lo mío es apologética, defensa de la fe. Así que el escenario es como mínimo dramático. Señoras y señores, acaba de morir quien es considerado el primer mártir de la iglesia cristiana. Un modelo de fe, de llenura del Espíritu. De hecho, a veces tengo problemas con estas llenuras del Espíritu evangélicas del 2023 y la próxima década, que de pronto tiene tanto del supuesto Espíritu, pero tanto olor a carne. Plagados y vestidos de una soberbia que uno no entiende. Sin embargo, este hombre es un modelo de fe, de creencia, de entrega, de pasión, de inteligencia, de determinación y por supuesto de valentía. Porque morir apedreado era aún más cruel que morir crucificado. Porque la crucifixión, según la metodología romana, te atraviesan las muñecas, te atraviesan los empeines y te dejan colgado para que mueras desangrado. Y si al cabo de ciertos días no mueres, te quiebran las piernas. Y si después de quebrar las piernas el dolor no induce la muerte, entonces encienden fogatas debajo para que mueras asfixiado por el humo. Lo que estoy planteando es un dolor permanente, según dicen algunos. Es más, cuando Cristo muere por crucifixión médicamente, muere por rotura del miocardio. O sea, tarde o temprano su corazón va a colapsar y termina y desencadena en un infarto. Ahora bien, los dolores se centralizan en los puntos donde está atravesado su cuerpo, aunque todo el cuerpo es un dolor. Pero algunos dicen que morir apedreado es aún más cruel que morir crucificado, porque le permite al verdugo elegir el lugar donde va a apedrear, donde va a golpear. Inclusive le permite regular la cantidad que le regalará de minutos más de vida o no. En crucifixión se clavó y se muere. En lapidación veremos cuánto podemos hacerlo sufrir. De hecho, tiene mucho más de crueldad aún. Y yo leo en mi Biblia que mientras moría apedreado Esteban, cerca de ahí aparece un tipo, un hombre, un tal Saulo. Y si ustedes viajan conmigo en esta especie de viaje imaginario, usted puede verlo a Saulo hacia unos metros. Su rostro y sus facciones son diferentes al rostro y las facciones del que está muriendo. No se puede, no se entiende cómo un hombre bueno acaba de morir como si fuera malo y un hombre malo está parado allí como si fuera bueno. En ocasiones los buenos mueren porque los malos no lo soportan. Salí de visitar a ese hermano en Cristo joven que estaba muriendo. Tenía una cama de hospital en su casa. Solo cuando entré adiviné, entre comillas, que su suerte estaba echada. Al cabo de 2 o 3 días perdió su vida, pero me marcó para toda la vida cuando, saliendo de su casa, su hijo de unos 10 años me acompañó hasta la vereda a tomar el auto, y antes de yo despedirme, subir al auto, esta criatura de 10, 11 años me dijo: pastor, ¿le puedo hacer una pregunta con sus 10, 11 años? Sí, claro que sí. ¿Por qué se mueren los buenos? ¿Por qué se mueren los Esteban? ¿Por qué los Saulos los matan? La pregunta puede ser inclusive mucho más amplia. Pero damas y caballeros, esa es la vida y sus contradicciones. Esa es la vida y las cosas que no entendemos. Pero ahí está muriendo un hombre llamado Esteban.
El 57 al 58 dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra Esteban, lo echaron fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dos hombres, dos historias, un destino. De hecho, frente a frente, Esteban y Saulo. En esta escena, ya promediando esta palabra, ciertamente sangrienta palabra o escena, por primera vez en la Biblia aparece la figura de un tal llamado Saulo, que también, a diferencia de Esteban, era bueno, pero era bueno en eso de perseguir, cortar, matar a quien se atreviera a creer otra cosa que no fuera la religión oficial que él representaba y promovía. Capítulo 8, versículo 1 se dice de Saulo: consentía en la muerte de Esteban. Versículo 2, capítulo 8, no figura Saulo en el entierro de Esteban. Tampoco se dice que hizo llanto por él. De hecho, ese versículo dice que hombres piadosos levantaron los restos ensangrentados, quebrados, rotos de Esteban, los llevaron para darle sepultura. Eran hombres piadosos, hombres espirituales, gente que había recibido el testimonio de vida de este que ya estaba muerto. Y dice que esos hombres, esas personas hicieron un enorme llanto por él. Busqué en el versículo 2 y en todos los demás versículos y no aparece la figura de un tal Saulo llorando a Esteban, ni tampoco transportando a Esteban. ¿Por qué? Porque Saulo no era piadoso. Ciertamente Saulo era un legalista, un religioso, que como pocos, él era de lo mejor para esa época. Los religiosos, señoras y señores, los que no son piadosos, los que son legalistas, no lloran, no sienten compasión, no tienen piedad. Versículo 3, se olvida de eso porque fue un trabajo más realizado, y dice que ahora asolaba la iglesia, entrando en las casas, arrastrando hombres y mujeres, los llevaba a la cárcel. Saulo era un verdadero cazador de cristianos. Capítulo 9, versículo 1, recta final, dice que respiraba amenazas y respiraba muerte. Es decir, seguía planificando y viendo la forma que con más pasión pudiera lograr detener la mayor cantidad de discípulos de Cristo posible. Versículo 2 dice que Saulo era legal, iba camino a Damasco a pedir cartas de autorización para seguir haciendo lo que hacía. Cartas para hacer lo que hace, legal. Según veo entonces, Saulo era un criminal, pero era legal. Quiero decir con esto que él no haría nada, aún lo malo, si no tuviera el permiso para hacerlo legalmente hablando. Es lo que se hace en nuestro país. Porque de hecho, y saltan todas las discusiones, que el aborto, que soy dueño de mi cuerpo, que yo me saco lo que quiero, que el bebé es una bolsa de no sé qué cosa, más allá de cualquier clase de postura que usted tenga. Y en esta iglesia usted va a escuchar lo que creemos que Dios dice que tenemos que decir. Pero de hecho, quitarse la vida por cualquier razón saliendo del vientre antes de los 9 meses, forzando a la criatura a que no pueda hacer lo que tiene que hacer, nacer, tiene causas psicológicas, tiene razones terapéuticas, tiene razones médicas que son entendibles. Pero para que algo que no puede ser legal sea legal, no hay que hacerlo desde el atropello, sino que hay que hacerlo vía Congreso. Entonces, Juan ama a Pedro y se casan. Es legal. Pueden adoptar niños, es legal. Quiero divorciarme de la pastora, entro al registro, solo comunicándolo, divorcio express. Se acabó. Es que es legal. Y el que sea legal no significa que sea correcto. Cierro aquí para que nadie se hiera en términos de susceptibilidades. Saulo dijo: yo no voy a matar por matar. Esto tiene que tener un permiso.
Los sacerdotes dijeron: el permiso lo tiene. Camino a buscar el permiso, le pasó lo que pasó. Era legal. Eso se llama religiosidad. Legalidad para prohibir, perseguir, condenar, maldecir y matar. Y si usted está conmigo al final de este sermón, por favor mire a estos dos. Son dos hombres, son dos historias, son dos servicios, si se quiere. Están frente a frente en el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar. Uno de esos dos está de rodillas orando y otro de ellos dos está de pie odiando. Uno está de rodillas y va desapareciendo, y otro está de pie porque quiere aparecer, pero para poder él aparecer debe ignorar al otro, despreciar al otro, olvidar al otro, eliminar al otro. Son dos hombres, son dos historias. Uno está de rodillas, que recibe de piedrazos que lo desfiguran, lo destrozan, lo matan. Y el otro está de pie insensible, que solo está de pie para asegurarse de que muera pronto. Son dos hombres y dos historias. Uno está de rodillas como resultado de una relación con el Cristo vivo. Y otro está de pie porque era el producto de una religiosidad hueca, legalista y vacía, sin vida. Vamos, pregúntele a los Estebanes de la vida qué significa Jesucristo para ellos, y ellos te dirán que Cristo es el todo para ellos. Ellos te dirán que Cristo es el cambio de sus vidas, que Cristo es su vida, que Cristo es esperanza, que Cristo es su transformación, que Cristo es su razón de vivir. ¿Por qué? Porque les cambió la vida para siempre. Ahora, ¿quién es uno? ¿Quién es uno y quién es el otro? Señoras y señores, así es la vida, inclusive hasta así es en la iglesia. Unos creen, otros dudan. Unos aplauden el sermón y otros encuentran errores. Así es aún en la iglesia. En la otra del pastor, que se me olvidó el nombre, la iglesia, unos vienen y otros se quedan. Unos hacen y otros critican. Unos se juegan por Cristo y otros calculan su entrega. Unos y otros. Otros y uno. El asunto es cuál de esos dos seremos nosotros. Estos Esteban no discuten absolutamente nada. Lo han dado todo. Esteban ya estaba muerto antes de morir lapidado. Esteban ya no era él, ni era de él. Pregúntenle a los Saulos de la vida qué significa Cristo para ellos, y te dirán que es una institución religiosa humana carente de amor, de misericordia, que solo en nombre de un Dios que no conocen se limitan a avergonzar, perseguir, condenar y expulsar a los Estebanes, si es que existe ese plural, que se atreven a pensar y hablar de Cristo con fundamentos. Son dos vidas. Son dos historias, pero con distintos resultados. Increíble parece. Y voy terminando. Ese día, increíble, ese día moría un mártir. Pero el mismo día nacía un Pablo. Señoras y señores, nadie que vea morir a un mártir puede seguir siendo el mismo mañana. Yo me uno a los hombres y mujeres que interpretan que la conversión de Saulo comenzó cuando vio morir a Esteban por su permiso legal. Nadie que vea morir a uno puede seguir siendo el mismo mañana. Un día tendrás 63 años, 64, 65, 70, 80, y te va a pasar a los que yo no pensé, pero te pasa. Porque a esta edad uno piensa ya no tanto en lo que vivió, sino en lo que queda por vivir.
Por eso, a estas edades y en estos terrenos del calendario de la vida, uno ya no necesita tanto dinero, regalos, sino como abrazos, besos, expresiones de afecto, porque parece ser que así está construida nuestra psiquis. Psicológicamente hablando, es sanador en estos años que entendamos eso. Por eso, más años voy cumpliendo, Dios mío y la Virgen, ya vamos a llegar a mayo. Y ya cumpliré 64. Mi hermano mayor, que es como mi papá, tiene 68, Dios lo bendiga. Y ya ve el 7 y el 0 ahí cerca. Entonces uno va pensando en dos cosas: en cómo vive y cómo será el día que uno muera. La pastora me ha dicho: el día que yo me muera, no quiero que pongas el cajón abierto y que me anden tocando y esas cosas. Como que ella lo fuera a percibir con una foto nomás. Yo, bueno, así será. Cuando yo me muera, 3 tipos de personas irán a mi entierro. Uno, los que van a comprobar que realmente morí. Se murió. 2, los que traerán sus respetos a mi persona. Me faltaron el respeto durante 30 años, pero me lo van a traer cuando yo no veo, no escucho, ni puedo decir gracias. Diga, los humanos. Y tres, supongo yo que vendrán unos 4, 5, quizás 10, que vendrán a honrar la memoria de un tipo que lo único que quiso ser buena gente y ayudar a otro, inspirar a otro a que sea mejor. Te aseguro que cuando muere el criminal, una sociedad que le duele la injusticia aplaude. Pero no hemos de ser los mismos cuando veamos morir un mártir. Cuando un hombre o una mujer buenos se vayan, se llorará con lamento. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo, por más duro y criminal que sea, no pudo sacarse de la retina, de sus ojos, de su recuerdo, cómo vio morir a uno que él quería que muriera. No se defendió, no gritó, ni soltó venganzas. Hasta lo bendijo y le pidió a Dios el perdón por su vida. Señoras, señores, hay encuentros que no son casuales, sino son transformadores. Hay vidas que en vez de ser juzgadas son testimonios que pueden inspirarnos. Por eso uno puede juzgar, criticar y perseguir a los Estebanes de la vida solo para descubrir que ellos predicarán con más fuerzas, con más elocuencia, con más amor, con más pasión, y que solo abrirán sus bocas para bendecir a otro. Los Saulos no soportan esa actitud, por eso no tienen mejor idea que odiar, atacar, matar y defenestrar. Esteban era un hombre que moría por Cristo, y Saulo un hombre que hacía morir a los que seguían a Cristo. El primero daba la vida, el segundo aseguraba su muerte. Con Esteban muerto y Saulo consintiendo su muerte, parecía que la historia iba a terminar mal, que de nuevo los malos iban a ganar, pero no fue así. Y aquí termino. Esteban entregó su vida a Cristo como resultado de esa relación con Él. No solo predicó, sanó y defendió la fe, sino que murió por causa de Cristo. Saulo quedó vivo, pero solo unos días después, camino a Damasco, el Cristo del Esteban muerto le salió al camino. Lo cruzó en el camino, lo tira de su cabalgadura, lo deja ciego por 3 días y le da órdenes precisas. Y fue ese día, días después de Esteban muriendo, que nacía el apóstol Pablo. Ese es el Pablo que en su vida ministerial sana enfermos, predica la palabra, escribe cartas, perseguido fue, apresado, golpeado. El que perseguía a los cristianos ahora vive en propia experiencia la persecución contra él.
Lo dieron por muerto en ocasiones, hasta que él escribió un escrito donde deja en claro de sus últimos días: yo ya estoy para ser sacrificado. Semanas después, el ex Saulo de Tarso, apóstol Pablo ahora por tradición, moría decapitado. Cierro aquí. Son dos hombres, son dos historias, pero un mismo destino. Cada uno vive su vida como quiera. Cada uno entrega sus años a lo que cree conveniente. Pero la pregunta del Señor en esta mañana es: ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué se nos van nuestros años? Se pasan nuestros días. ¿Aplicado en la palabra como un Esteban que solo quiere ser espiritual y hacer el bien? ¿O como un Saulo? Usted y yo debemos elegir, pero tarde o temprano ambos nos encontraremos en un destino. Así las cosas. Esteban ya tuvo su encuentro con Cristo. Saulo lo tuvo después. Y al final de la historia, los dos murieron por la misma causa y por el mismo nombre, Jesucristo, unidos en un mismo destino. Hubo un faraón porque hubo un Moisés. Hubo un David porque había un Saúl. Hubo un Pilato que estuvo frente a un Jesucristo. Hubo un Esteban y hubo un Saulo. Está claro que la palabra ha pasado en términos de años, pero el principio es rector y continúa igual hasta el día de hoy. Unos sí, otros no. Al final hemos de tomar una decisión y asumir una posición. Esteban lo hizo desde el principio. Pagó el precio de una espiritualidad que le cambió la vida a él y promovió el cambio en miles. Pero el cambio de su vida significó una molestia para otro. El otro hizo lo que pensó que debía hacer. Eliminó a Esteban. Pero al final de los caminos, uno y otro se encontraron en la misma presencia de Dios. Porque Dios, así como cambia a los buenos, también transforma a los malos y escribe historias de milagros que usted y yo jamás podríamos escribir. Esto me dijo el Señor que les dijera en esta mañana.